6 de cada 10 delitos en la Ciudad de México se incrementaron en los primeros 4 meses de este año y la violencia en general en el país alcanza el peor arranque, el peor primer semestre en lo que llevamos desde 1997. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué reacción? ¿Qué tienen que decir las autoridades frente a este incremento, principalmente en zonas urbanas como la capital del país y en general en los demás estados de la República? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver los datos que hoy dio a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano sobre la violencia en estos primeros 4 meses de 2017 y regresamos aquí a nuestro foro a hablar con ellos y además tener el punto de vista o el contrapunto de un especialista en materia de seguridad. Vamos pues a ver estos datos y regresamos, no sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede enviar sus comentarios, sus puntos de vista. La sociedad mexicana apenas sale de la incertidumbre que generaron las elecciones cuando ya entra a otro problema que despierta cada vez más mayor preocupación entre la ciudadanía, la inseguridad. Los primeros 4 meses de 2017, según el Observatorio Ciudadano, han sido los más violentos en el país desde finales del siglo pasado, además de que el incremento se registra sobre todo en los delitos de alto impacto y en los conglomerados urbanos como la Ciudad de México. El comportamiento de la inseguridad preocupa también por su impacto en la economía, ya que especialistas estiman que de continuar la actual tendencia podría afectar a la inversión extranjera directa en los estados más atractivos por la exportación de manufacturas. Es especialmente llamativo que este año el índice de delitos de alto impacto encuentra a la Ciudad de México en el segundo lugar a nivel nacional en robo a transeúntes, tercero en robo a negocios y cuarto en robo con violencia. El crecimiento del delito muestra, en opinión de los expertos, que las autoridades no han encontrado la manera de reducir los índices delictivos en el país, ni tampoco controlar la violencia que en espiral crece con fuerza después de que había registrado alguna mejoría en los primeros años del sexenio. Los delitos con mayores tasas de crecimiento fueron robo a transeúntes con 38.2%, homicidio culposo con 22.4% y homicidios dolosos con 16.2%. En tanto que el crecimiento del robo a transeúntes, el robo a casa-habitación y el homicidio culposo en la Ciudad de México fue mayor que a nivel nacional. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México al aumento de la inseguridad? Posiciones. 1. De acuerdo con el último reporte del observatorio, entre enero y abril de 2017 subieron las carpetas de investigación de 6 de los 10 delitos de mayor impacto en la ciudadanía con respecto al cuatrimestre anterior. 2. El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, señaló que desde que se declaró la guerra al narcotráfico en 1997, ha sido el primer cuatrimestre de este 2017 el más violento en todo el país, aumentando prácticamente la incidencia en casi todos los delitos como el robo a negocios, que registra un aumento de 40%, mientras que los homicidios dolosos se han elevado hasta en un 30%. Francisco Rivas expuso que las autoridades dicen desmantelar a las delincuentes, pero lo cierto es que no saben dónde termina el dinero de esos delincuentes. Quienes han sido víctimas del delito como el secuestro y han pagado el rescate, no ven reparado el daño ni los recursos que dieron, y esos recursos quedan en manos de delincuentes y bandas que se pueden reconstruir en segundos. 3. Sí podría afectar a la inversión extranjera directa, sobre todo si el aumento a la inseguridad se da en los estados que tienen mayores exportaciones manufactureras, dijo la directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, Gabriela Siller. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y en efecto usted seguramente compartirá la sensación de inseguridad que desde hace unos meses se ha agudizado en el país y particularmente en la Ciudad de México. Es difícil entrar en conversación sin conocer algún caso, pero también es distinto cuando ya además de los testimonios que recoge de gente cercana, llegan las cifras y le demuestran, por ejemplo, el crecimiento de 6 de los 10 delitos de alto impacto en los primeros 4 meses de 2017. Por eso vamos a hablar de este tema de la inseguridad y sobre todo de cuál es la respuesta que están dando las
las autoridades, el gobierno de la ciudad, frente a estos datos que hoy el Observatorio Nacional Ciudadano puso sobre la mesa. No es el único, han venido saliendo de distintos estudios, pero me da mucho gusto que esté con nosotros Leonel Fernández. Muchas gracias, director de participación del Observatorio Nacional Ciudadano. Hoy dieron en la mañana una conferencia de prensa y ahorita arranco con tus datos. Solamente déjeme presentar también a Julio Sabines. Usted ya lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces, experto en asuntos de seguridad nacional y local. Muchas gracias, Julio. Pepe, como siempre, un placer tenerte aquí, la verdad. ¿Qué hallazgos traes fuertes? Vamos a repetírselos porque aquellos que no estuvieron en el gobierno escuchando la conferencia de prensa de la mañana, a lo mejor después de la comida ya te pueden... Mira, Pepe, en particular encontramos que 6 de los 10 delitos de alto impacto subieron en la Ciudad de México con respecto al primer cuatrimestre de 2016. Resaltan 3, robo transeúnte con casi un 40%, el homicidio culposo con un 22% y el homicidio doloso con alrededor de 16%. Además, encontramos que la delegación Cuauhtémoc, que es la delegación que concentra la mayor cantidad de crecimientos y de primeros lugares en comparativo con toda la ciudad, pero no es la única. También encontramos que Venustiano Carranza tiene un problema muy importante. Segundo lugar en homicidio doloso, primer lugar en robo en homicidio culposo, segundo lugar en robo de vehículo. La Benito Juárez, que lidera en robo a casa habitación, que es un delito importantísimo, y la Miguel Hidalgo, que si bien no está en los primeros lugares, está en terceros lugares de casi todos los delitos que revisamos, tercero y quinto, lo cual lo hace latente para que se genere un problema. Encontramos también que hay delegaciones que, si bien aún no aparecen como críticas, están teniendo crecimientos muy importantes que están a tiempo de resolverse, como el caso de Xochimilco, que ya es quinto lugar en homicidio, o el caso de Coajimalpa, donde se duplicó la tasa de alguno de los delitos como robo a casa habitación. Son muy fuertes, la verdad es que los datos son fuertes. Estás hablando de Distrito Federal, Ciudad de México, segundo lugar nacional en robo a transeúntes, tercero en robo a negocio y cuarto en robo con violencia. Julio, en este arranque, en estos primeros 4 meses de este año, ¿cuál crees que sean las causas? ¿A qué se explica? Empezamos con el gasolinazo y eso desde luego desató protestas, enojos y dio cuenta, digamos, de las dificultades económicas que están afectando, pero no sé si sea por ahí o por dónde la explicación que tú tengas de este fenómeno. Mira, Pepe, yo sinceramente creo que es un problema que se viene arrastrando un poco más atrás. Es curioso porque a Miguel Ángel Mancera lo eligieron por ser procurador de la Ciudad de México con la bandera de la seguridad. Ajá. Y desde que asumió la jefatura de gobierno, todas las cifras han ido deteriorándose gravemente. Entonces, por supuesto que los factores económicos y la inflación de productos de la canasta básica, el desempleo, etcétera, son elementos que juegan un papel importante en muchos de estos delitos del fuero común. Sin embargo, no podemos dejar de lado la pasividad que han tenido las instituciones, dígase la Procuraduría, y la falta de crecimiento que ha tenido y de desarrollo policial la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí yo creo que tenemos que poner atención, porque no solo los delitos del fuero común, sino el crimen organizado se ha presentado en la Ciudad de México de forma nunca antes vista. Julio lo dice y yo creo que lo dice bien, ha habido un deterioro de las cifras de seguridad en la Ciudad de México, al mismo tiempo que, y ahí hago 2 apuntes para ti, uno, la insistencia de las autoridades, jefe de gobierno, de negar la existencia del crimen organizado en la ciudad, de decir que aquí no existe, o en todo caso pasan como de turistas. Y el otro tema es que, en efecto, los 2 gobiernos perredistas anteriores, el de López Obrador y el de Marcelo Ebrard, uno de sus puntos fuertes, y de ahí salió, como dice Julio Mancera, fue la seguridad. ¿Qué pasó con este gobierno? Mira, el tema del crimen organizado es un tema muy importante que mencionas. Sería un poco ilógico pensar que los narcomenudistas se mandan solos. Si hay venta de drogas en la Ciudad de México, es evidente que existe el crimen organizado. Quizá el tema de que se mencionaba que no existiera porque no era evidente la violencia como la estamos acostumbrados a ver en el norte del país o en los estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, donde las disputas del crimen son distintas, que no significa que no existe en la Ciudad de México. Al generar otro tipo de problemas y una laxitud y un cambio en la percepción del trabajo de la policía, es evidente que empiezan a salir disputas. Y cuando ven que la resolución es sencilla y que no pasa nada, pues entonces se sigue
aumentando este tipo de cuestiones. Hemos visto ya homicidios que tienen muchas de las características, exactamente, las ejecuciones que hemos visto en otros estados. Y el negar el problema no soluciona absolutamente nada. Si el tema es un tema de imagen, de tratar de mantener una imagen limpia de la ciudad o del mismo jefe de gobierno o el procurador, pues solamente está empeorando el problema. Como a veces me gusta usar el ejemplo de la medicina. Si tú vas a un doctor que quiere mantener una imagen pulcra y no te da bien el diagnóstico, dices, no hombre, usted está bien y tus niveles de azúcar están por los cielos, pero te hace creer que todo bien, pues te vas a morir y el problema se te va a complicar. Nos gustaría ver más una autoridad que sea capaz de reconocer el problema y de proponernos soluciones con base en evidencia. Dos de las cuestiones que nos han mencionado cuando hemos sacado los estudios es, primero, que no sabemos medir porque no contemplamos que existe una población flotante en la Ciudad de México. Y es qué bueno que lo dicen porque es cierto, pero eso no es una justificación al problema, sino un factor de riesgo, un factor que está pudiendo generar. Más que decir, bueno, pero estamos en ese lugar, tercero nacional, porque tenemos más población flotante y no lo están contemplando, es decir, debido a que hay más población flotante, las estrategias son para esa idea, vamos a tener mejores controles, que no es lo mismo. Pero parece que estos factores de riesgo, factores de producción de crímenes se están utilizando para justificar los problemas en vez de arreglarlos. Mientras no veamos una política pública basada en la evidencia, no vamos a tener ni prevención, ni reducción. Lo que estás diciendo es las autoridades no están teniendo respuesta. Exactamente. Esto es lo que estás diciendo con toda claridad. Y vemos que responden ante los problemas que hacen mediáticos. Ni explicación. No hay diagnóstico. A ver, vamos por partes, tú me corriges. De lo que acaba de decir Leonel, dice, las delegaciones más afectadas son Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Asuntos que podemos resaltar de ahí son gobernadas por distintos partidos, ¿no? Tienes al PAN, tienes a Morena, tienes a PRD. Y esa premisa, Pepe, es una premisa bastante peligrosa para el jefe de gobierno porque puede ser ahí la referencia de una guerra política de baja intensidad en contra de los de las delegaciones, de los jefes delegacionales de oposición. Claramente la Cuauhtémoc está gobernada por Morena y la Benito Juárez por el PAN. Entonces sería muy grave Miguel Hidalgo. Xochitl. Sería muy grave partir de esa idea. Sin embargo, es una realidad que se está viendo. Entonces está el jefe de gobierno descuidando conscientemente la seguridad en esas delegaciones. Ese es un tema muy importante. ¿Y dónde está el gobierno federal? Que también es, aunque en este caso estamos hablando de delitos del fuero común, también la presencia, la actividad del gobierno federal también se ve muy tenue. Parece que el gobierno federal sí se tomó muy en serio lo de la nueva constitución de la capital y dijo las fuerzas de seguridad federales no van a estar presentes en la Ciudad de México. Estamos hablando de la inseguridad aquí en la capital del país y en el resto de los estados. Los primeros 4 meses de este año, según el Observatorio Nacional, sus datos indican que ha habido un incremento de la violencia notable, por lo menos tan fuerte como que no se registraba desde 1997. Estoy hablando con Julio Sabines, especialista en asuntos de seguridad, y con Leonel Fernández. Me quedé contigo, Leonel, y en el caso de la Ciudad de México, a veces ver casos particulares da mucha luz de lo que puede estar pasando también fuera. Lo que tenemos es 4 delegaciones en las que hay distinto partido político que le está gobernando en una ciudad en la que existe el mando único. Al mismo tiempo se tratan pues de colonias o de delegaciones donde se concentra buena parte de los negocios. Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, hay una concentración de negocios, quizá debe ser de las más altas de la ciudad, pero también son junto con, por ejemplo, Benito Juárez o Venustiano Carranza, eminentemente de vivienda, son colonias donde pues, vive la gente. ¿Qué explicación das al crecimiento ahí? Definitivamente es la concentración tanto poblacional como de negocios es un factor. Al haber movimiento de personas, movimiento de dinero, va a ser más atractivo. A quien le toca dar esas explicaciones por cómo manejamos la información de los delitos en México es la autoridad. De hecho, el día de hoy invitamos al procurador Rodolfo Ríos a que estuviera en nuestra rueda de prensa para que nos ayudara a entender qué está pasando y cuáles son las posibles estrategias. Lamentablemente no nos pudo acompañar. ¿Qué les dijo? No nos dijo nada, pero no nos pudo acompañar. Entonces, eso nos pone, y nos encantaría poder meternos a la información y entender,
podríamos agarrar y nos llevaría mucho más tiempo hacer un estudio de más gran calado que un reporte de cuatrimestral para entender cuáles son las dinámicas. De entrada, lo que sabemos es que no hay una reacción, sobre todo del Ministerio Público, como nos gustaría tener. Hemos encontrado que hay disuasión de la denuncia. Si tú vas al Ministerio Público y ¿sabes? Van a hacer lo imposible para que no levantes la denuncia o para que se minimice, ¿no? Si vas por robo, para controlar las cifras. No por las cifras, pero por lo menos esto se refleja en cifras. El problema es que lo que medimos son carpetas, son investigaciones que deberían estar sobre la mesa y que no están existiendo. Y no solo es un problema de concentración, sino que además están creciendo. Podríamos, si viéramos que el comportamiento es similar en todas las regiones y la Cuauhtémoc no ha crecido, pues la Cuauhtémoc también ha crecido. El problema se ha hecho más complejo. Hay dos delitos en particular que disminuyeron, también tenemos que afirmar que hay cosas positivas. El primero es el robo con vehículo, robo de vehículo, y el de violación. En violación tenemos nuestras dudas porque sabemos que es un delito muy difícil de medir por todo lo que implica una denuncia y una versión previa de una carpeta de... Y además estás diciendo que han detectado disuasión, ¿no? Imagínate, si hay disuasión para el robo, imagínate la violación. Lionel, me intriga saber si dentro de esta cifra negra de delitos no se plantea también la posibilidad de una penetración del crimen organizado, de una cooptación del crimen organizado de las autoridades, porque lo que señala al Ministerio Público, tanto a la Procuraduría como a la Secretaría de Seguridad Pública, eso es muy peligroso porque pudieran estar cooptando a las autoridades. La premisa de que los ministerios públicos niegan el acceso a la justicia, dejando las querellas bueno, no abriendo carpetas de investigación, dejándolo en denuncias de hechos simplemente, o del relajamiento de la disciplina de la Secretaría de Seguridad Pública. Y hemos visto recientemente, por ejemplo, videos de unos policías moviendo una motocicleta. Son ejemplos de indisciplinas que pudieran tener una razón superior, que pudiera ser... Es que o es eso o evidentemente es corrupción. Una vinculación. ¿Cuál de las dos son las dos? No tenemos evidencia yo sé. para afirmar lo segundo. No lo podemos descartar. Vamos, hemos sabido que en muchos estados esa línea entre gobierno y crimen organizado se difumina muchísimo. En la Ciudad de México no tenemos la evidencia para afirmarlo. Sin embargo, el tema de corrupción es más que latente. Hay dos factores que hay que resaltar. Veníamos a una rueda de prensa en un estado de baja incidencia delictiva donde nos decían que cada ministerio público tenía alrededor de 100 carpetas de investigación a su mando. Es imposible que un ministerio público pueda resolver 100 carpetas de investigación. Y eso hablando de un estado de baja incidencia. Imagínate la carga de trabajo que deben tener en la Ciudad de México. No tenemos datos exactos por el tipo de información, pero aparte de la corrupción es un problema institucional. Hemos invertido una gran cantidad de dinero a nivel nacional en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal. Se ha invertido mucho a través del Subsemún Fortaseg en policías, patrullas, chalecos antibalas, centros de mando, los C4, los C5, pero muy poco en los ministerios públicos. No hay que darse vuelta por la Procuraduría General de Justicia del DF. El famoso búnker. Y eso es latente de que hay un problema institucional de quien está encargado de resolver los delitos. La policía, lamentablemente, por nuestro sistema se llama preventiva porque solo puede estar patrullando y evitando que sucedan, pero no tiene ni la capacidad legal ni la capacidad para generar la inteligencia. Quien tiene, el nuevo sistema ya les permite conducir investigaciones siempre y cuando hay un ministerio público detrás, pero no pueden hacer una investigación y resolver delitos por sí mismos. Tienen que estar dirigidas por el Ministerio Público y eso hace muy complejo la solución. Simplemente tamaños. La policía de la Ciudad de México es la más grande del país como estado. O sea, que casi lo que le estás contestando a Julio es no es tanto el crimen organizado, sino la ineficacia. Es correcto. Para ser claro. Vienes, Julio. Creo que se tiene que plantear las dos premisas. Ahora, ¿quién le está reclamando al jefe de gobierno? Porque también parece que el cálculo político es muy grande en esto, Pepe. Las aspiraciones presidenciales, a lo mejor del jefe de gobierno, juegan un papel duro en ese sentido, pero también la de los jefes delegacionales, no se puede descartar eso, porque ¿dónde están los opositores? Son organismos no gubernamentales como el Observatorio Ciudadano quienes están levantando la voz ante este tipo de problemas. En general es la sociedad civil organizada. ¿Y dónde están las autoridades?
¿Quién en la oposición, quién en la Asamblea Legislativa, quién dentro de los jefes delegacionales está poniendo su mano en la mesa y está reclamándole al jefe de gobierno que atienda estos temas? Bueno, ahí está el caso de la Ciudad de México, pero el dato, el reporte de hoy del observatorio es nacional y ahí también hay cifras que nos preocupan de lo que está pasando a nivel global en el país. El incremento o el llegar a niveles de violencia, digamos, que no se habían visto desde finales del siglo pasado, no es poca cosa, y también nos está hablando de un cierto desdibujamiento de las estrategias que creímos, por lo menos que las autoridades federales venían sosteniendo de los últimos años. Hemos salido ya de las tensiones que se habían generado, de las preocupaciones de inestabilidad por los procesos electorales, aunque por ahí todavía siguen las impugnaciones, y entramos a uno nuevo y es la preocupación por la inseguridad. Hoy salen las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano y déjeme decirle, a nivel nacional es incluso más fuerte el impacto que a nivel local. 9 delitos, ¿verdad, Leonel? Son los que se incrementan en los primeros 4 meses de este 2017, y eso es lo que te lleva a afirmar que la cifra alcanza los mayores niveles de violencia en casi 2 décadas. Así es. Es increíble. Parece que el pequeño descenso y valle que tuvimos entre 2013 y 2014 se revirtió y se está revirtiendo a una velocidad que nos recuerda a la crisis entre 2007 y 2008. Cuando nos referimos a que ese es el primer cuatrimestre con más tasas más altas, significa que es el peor arranque de año desde que tenemos registro. Todavía no es el cuatrimestre más alto, de cuatrimestres 2012. 2011. Pero son los cuatrimestres segundo y tercero. Como primer cuatrimestre, es decir, como arranque de año, no hemos tenido un año tan violento como este. Lo que significa que si se mantienen así las cosas, podemos estar viviendo el año más violento en el país. Al final de este Es un poco complicado poder decirlo, pero nos preocupa particularmente el tema de homicidio, que creció 28% con respecto al cuatrimestre anterior y no se ve que se vaya a detener. A ver, casi 30% de los homicidios. ¿Cómo ves la inversión que se ha hecho? Tú lo decías en el corte, en las policías, en las distintas corporaciones, al tiempo, pues que también la parte incluso del rediseño sobre las mando único, aquí en el DF hay mando único, pero no en otras partes del país, no acaba de... Las policías no le están entrando al tema, Pepe. Lo que pasa es, primero que nada... ¿La reforma policíaca quedó frustrada? Sí. No hay forma en la que el Congreso avale ahorita nuevas reformas. El tema político lo tiene muy contaminado. Pero hay que analizar el crimen desde 2 objetivos. Uno, el crimen desde la policía preventiva, las policías que inhiben que se den esos crímenes, y desde las policías investigadoras. Y las policías investigadoras tienen un tema. Han invertido muy poco en los sistemas de investigación pericial. Los famosos CSI, los Crime Scene Investigation. O sea, el tema de la profesionalización en los peritos y, por supuesto, el trabajo en conjunto de los peritos con los policías ministeriales es el gran vacío de la investigación criminal mexicana, Pepe. No hay bases de datos confiables dactilares. El gobierno federal tiene una propia que a veces no comparten inclusive entre todas sus instituciones. No se hablan entre corporaciones, además, ¿no? En algunos casos. Y dentro del gobierno federal pudiéramos dar el beneficio de la duda. Por supuesto que no sucede entre los estados y no sucede entre las corporaciones de investigación, Policía Federal, las policías ministeriales y las policías preventivas. Ahora, a ver, ahí se abren varias preguntas que voy contigo. Digamos que las respuestas que han dado no han tenido resultados. Una, porque el rezago era inmenso de los problemas que veníamos arrastrando por falta de diagnósticos claros sobre las problemáticas para entrar realmente a los asuntos, como por ejemplo lo que decía Julio, sobre las policías de investigación, o es un asunto político, es un asunto de contaminación política que no permite, digamos, que tengamos una política, déjame decirlo, es un poco rimbombante, pero una política, digamos, de Estado en materia de seguridad. Me voy más por la primera y coincido mucho con Julio. Hemos hablado muchísimo de la profesión policial, de los exámenes de confianza, pero se han minimizado y determinado solo en las policías preventivas.
Nadie se ha puesto a desarrollar ni a generar inversiones, ni capacitaciones, ni procesos de crecimiento en las policías ministeriales, que son las que en nuestro país investigan el crimen y son los que tienen la posibilidad de disminuirlo. No creo que sea un tanto una cuestión política, debe haber componentes, definitivamente, pero a la fecha no existen diagnósticos, no se crean políticas de seguridad de diagnósticos locales hacia arriba. Entonces todo ha sido al revés, es al revés. Definiciones nacionales y luego los aterrizas. Han habido voces en el Poder Judicial que han llamado mucho la atención con respecto a esto, Pepe, porque no hay que olvidar que ante la aparición del sistema penal acusatorio, el Ministerio Público tiene una cierta descarga de la responsabilidad de la investigación y la policía ministerial carga con una responsabilidad mucho más grande dentro de la carpeta de investigación. Y entonces los propios juzgadores en muchos casos están poniendo sobre la mesa la preocupación de que aún se destapen muchos más los delitos, ya que se van a ver todavía menos capacitadas las policías ministeriales de presentar casos contundentes. La incapacidad de presentar, digamos, la prueba, el cargo de la prueba. El cargo de la prueba. Entonces ahí viene uno de los grandes problemas que no se alcanza a sentir todavía, ya que la entrada en vigor del sistema penal acusatorio todavía no se siente por completo en todo el país. Pero ahí viene un papel muy importante en el incremento de este tipo de delitos. ¿Qué sucede? Que el descargo que tiene la presunción de inocencia da lugar a que si un policía no tiene muy bien organizada su carpeta de investigación, van a seguir aumentando estos crímenes. Y, Pepe, impunidad. Impunidad es la palabra que tenemos que ver aquí, porque estos delitos crecen por impunidad, ya sean en el grado preventivo, en el grado de investigación o en el grado de juicio. Sin duda, si los puedes cometer o si es bajo el costo de la responsabilidad de hacerlo. Alguna vez leí un artículo que decía matar no cuesta nada en México. Aproximadamente se abren o se siguen 5,000 casos de homicidio al año en México. Son 20 y tantos mil homicidios en un año. Es decir, ni siquiera se investigan o se llevan procesos de investigación del 60%, 70% de los casos. ¿Cómo alguien que quiera cometer un homicidio sabe que es muy poco probable? Primero, que lo agarren. Segundo, que si lo agarran, que lo investiguen y que vaya a la cárcel. Luego vemos que agarran a personas inocentes para cumplir la cuota, entonces la impunidad en el tema es abrumadora. Un caso de política pública que, si recordarás, anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los 50 municipios más violentos, y vamos a intervenir ahí. Y ahí quedó. Fue el anuncio. Y fíjate que sí preocupa porque posiblemente algunos de estos tengan que ver con algo que ya están alertando a la propia inversión, diciendo, a ver, es posible que sí la inseguridad afecte la inversión extranjera, sobre todo en los lugares, en las ciudades, donde hay, digamos, una planta manufacturera exportadora importante. Pero a pesar de eso, se reduzcan los destinos. Esto es terrible, Pepe, y sería interesante pedirle, por ejemplo, a investigaciones como la que hace en este caso el Observatorio Ciudadano, que lo vinculara con el gasto en inversión en seguridad, ¿no? La proporción en la que incrementan tus delitos y porcentualmente cuánto están tus asambleas o tus congresos locales dando para ver la rentabilidad de tu inversión pública. Fíjate, ahí es circular, porque la inversión federal, a través de los subsidios, premia la alta incidencia y al mismo tiempo debería de premiar el buen trabajo. Entonces le da más dinero a quienes tienen más delitos. Entonces es un círculo vicioso, porque porque no hay una investigación sobre el trabajo a partir de diagnósticos donde podamos presentar políticas públicas basadas en un diagnóstico y ver cómo las malas noticias de los estados serían rentables. En algunos momentos sí. Y hay municipios que siguen viviendo de los subsidios federales porque se mantienen con tasas altas. Hay parte de la fórmula que habla en reducción de los delitos, pero no hemos podido vincular esas reducciones a nada del gasto. ¿Cuánto creció el gasto de la Procuraduría? Esa es ahí una de las preguntas. Si los delitos en este trimestre, por ejemplo, en este cuatrimestre, están incrementándose de la manera en la que se están incrementando, ¿cuánto presupuesto más con respecto al año pasado tuvo? Y es un ¿Quién tiene la responsabilidad política? Y ahí tenemos al jefe de gobierno, pero tenemos a la Asamblea Legislativa también. Claro. Sí, claro. Y es el tema. Hemos visto en términos generales que los recursos han aumentado. ¿Traen esos cruces ustedes? No en ese estudio, pero en algunos de los reportes anuales que hemos entregado hemos visto que el recurso aumenta a las policías, a las secretarías de seguridad, y es muy poco el recurso que aumenta a los ministerios públicos. No hay esta profesionalización del perito, del policía de investigación.
Hemos visto en nuestro trabajo de O sea, campo... el dinero se ha ido básicamente a las policías. Y además no es solo la Ciudad de México, debe ser también a En todo el nivel país. nacional. Es un criterio general. Hemos encontrado ministerios públicos... Los más abandonados, los MPs. Sí. Sin lugar a dudas, las fiscalías y las procuradurías son las que tienen los números que no dan abasto en relación al número de delitos. Es un hecho. Todo el país, Pepe, no hay un estado que tenga un estado de fuerza policial que se le pueda igualar a la cantidad de delitos. Estamos reprobados en todos los estados. Sin embargo, particularmente reprobado en el tema de las fiscalías. Pues a mí se me fue el tiempo, la verdad es que corrió, se fue volando. Muchas gracias. Pepe, siempre es un honor estar aquí contigo. Un placer Muchas que hayas gracias. estado con nosotros, el Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel Fernández, muchas gracias a los dos. Ya nos vamos, pero vamos a seguir con el tema, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, Maki.